Entonces, chicos, seguimos con la cultura cajamarca. La cultura cajamarca se asentó en el norte del Perú, en el actual departamento de Cajamarca, ¿no? Desde el año 200 después de nuestra era hasta el año 1300 después de Cristo. Esto comprendió en tres grandes áreas: la cuenca del Alto de los Valles de Chancay, Lambayeque, Chayama, Chotanos, Jequetepeque, Chicama y las cuencas de los valles de Cajamarca. Vemos acá en su cerámica que es muy diferente a los de la costa, porque recuerden que estamos viendo las culturas de la Sierra Norte. Vemos ahí, ven las líneas, los trazos, tiene una especie de chavín, como hubiera recopilado una influencia de la cultura chavín. Seguimos. Aspectos geográficos. Entonces, como les decía, en el aspecto geográfico está ubicado en el departamento de Cajamarca, en la Sierra Norte, como podemos apreciar en el mapa. Se extendió desde el departamento de Amazonas hasta la serranía de la Libertad y el norte de Ancash. Su centro de mayor influencia y desarrollo fue el Valle Interandino de Cajamarca. El centro pre-inca de Cajamarca se dio en el área ocupada que hoy en día por las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, San Miguel, Celendín, Contumasa, San Pablo, San Marcos, Cajabamba y Cajamarca. En el departamento, todos ellos están ubicados en Cajamarca, Huamachuco y Otusco, en el departamento de la Libertad. Eh, en su aspecto histórico, se desarrollaron el primer periodo llamado intermedio, como dije anteriormente, tardío, luego de la desaparición del Imperio Huario Horizonte Medio, de que ellos van a ser conquistados por la cultura Wari. Ellos se someten a ellos. Eh, Existieron al mismo tiempo que la cultura Chimú, Chachapoya, Chincha, reinos, aymaras, chancas y reinos del Cusco. Recuerden que estas culturas van a ser conquistadas por los incas en el gobierno de Pachacútec y Tupac Yupanqui. ¿Recuerdan del año pasado que lo vimos? Entonces todos estos reinos van a ser conquistados en el futuro por los incas, ¿sí? Ellos van a ser parte de ellos. Acá tenemos las áreas donde se han ido desarrollando estas culturas. Estudios. Quien estudió esto fue Rafael Larco Joyle, ¿no? Rafael Larco Joyle fue quien estudió las evidencias porque acá no hay un descubridor en sí. No hay un descubridor, sencillamente son estudiosos que han estudiado a ello, porque estas culturas fueron conquistadas en un momento, pasaron hace poco, no es que desaparecen con el tiempo y quedan las evidencias, sino sencillamente que ellos van a ser conquistados. Al ser conquistados pasan a ser parte del imperio inca. Entonces, como eran parte del territorio inca, estas evidencias van a tener que ser ya estudiadas y dentro de ellos es Larcol Hoyle quien determina que Cajamarca tenía una cultura propia de ellos. ¿Sí? Acá vemos ahí, acá vemos su cerámica de ellos. En su cerámica fue muy destacada y se ha observado que fueron exportada a distintos lugares alejados del reino. Entonces, quiere decir que esto no es propio, sencillamente que ellos exportaban de distintos lugares del reino esta cerámica. Y había uno que otro sobre ello, ¿no? Que tenían en forma de trípode. La cerámica jamarca está hecha en base de arcilla blanca llamada caolín, que sirve de fondo para las decoraciones, para el pintado de las vasijas. Utilizaron pinceles finos con los que trazaron las líneas y figuras geométricas y motivos zoomorfos especializados. Los tonos decorativos van desde colores muy claros como el rojo y el anaranjado hasta a los muy oscuros, ¿no? Como el caso del marrón.
Los motivos del diseño incluyen elementos geométricos como triángulos, círculos, como líneas de punta, animales como aves, felinos, camélidos y serpientes y aves. Aquí hay un diseño en base de los cuencos. Sí, acá vemos ahí esta cerámica que usaban también como un trípode, ¿no? Esta vasija de tres patas llamada trípode. Entonces, una típica cerámica del trípode por parte de ellos, ¿sí? También dice, se puede decir que los waris también ellos utilizaban como una decoración eh, que ellos exportaban. Los waris exportaban estas cerámicas hasta Ayacucho por su forma peculiar que tenían del trípode. Acá tenemos otra cerámica ya boca abajo con el trípode. ¿Ve? El arte funerario. Ellos se van a caracterizar por el arte funerario, por los entierros. Estos entierros que realizaban eran muy diferentes, eran en las montañas, eran unas ventanas o ventanillas o nichos, como queremos llamarlos, en el cerro. Estos nichos excavados en la roca servían como tumbas colectivas y las más famosas son de Otusco y Combayo. Acá tenemos estas tumbas, ¿ve? Estas tumbas en forma de ventana, ventanillas o nichos excavadas. Ellos la roca, le excavaban la roca o el cerro y abrían estas ventanas y ahí eran depositadas, sí, los muertos. Acá tenemos, sí, ahí está. Vemos ahí de cómo ellos enterraban a sus o depositaban sus restos fósiles, ¿sí? En su religión eran politeístas, eh, su dios principal era Cacequil, ¿sí? Es más conocido como el dios del rayo, porque ellos adoraban siempre a la naturaleza, adoraban ellos a la naturaleza, había un vínculo entre el cielo, la tierra y el agua. Entonces, dentro de ellos consideran su dios principal, Cacequil, que es el dios del rayo. Su idioma era el Cuye. Acá tenemos al dios sí, Cacequil. En esta está representado el dios Cacequil. Ok, chicos. Eh, entonces, recordamos que la cultura cajamarca se desarrolló hace 200 años antes de Cristo, hasta el año 800 después de Cristo, que esto pasó por 5 periodos hasta que fue sometida por el Imperio Wari. Lo más conocido de ellos es por su cerámica, por ser muy fina y de color blanquecino o crema. Las formas que más sobresalen son los vasos trípodes que existían con motivos zoomorfos y enterraban a sus muertos en cajas con losas, ¿sí? Entonces también conocido como ventanas o nichos.